Y ahora sí, con un querido invitado, admirado por nosotros, el doctor Bernardo Nante. ¿Cómo está, doctor Nante? Mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, experto en estos temas. Un poco para que tengamos algo de información sobre él. Acá Midi tiene un libro para mostrarnos. Uno de los tantos, que es una colaboración con varios autores, con Pinkler, fue mi maestro, sobre Gnosis y Tradiciones Sagradas, un estudio sobre la obra de Francisco García Bazán. Perfecto. Y es el traductor de Carl Gustav Jung y de El Libro Rojo, que bueno, obra mayúscula. Los libros negros ahora. Claro, o sea, los cuadernos negros, y ¿no? otras obras de la obra completa. Sí. Muy bien, bueno. Un honor tenerlo acá, doctor. No, por favor. Nuestro tema de hoy es la locura. Sí. Yo empezaría diciéndole, ¿qué concebimos como locura? Bueno, me permito hacer una afirmación general amplia. Fíjense que antes hablaba, en mi época, de estar en el sistema o no estar en el sistema. Empecemos por eso. Y la realidad es algo ya viejo, porque la distinción entre sistema y no sistema comienza, se sabe, algo de los años 60, 70 o 50, ya empieza a volverse dudosa. Cuando existía todavía esa tensión, podía pensarse que solamente estaba sano el que tenía los dos pies en el sistema. Y que estaba loco el que tenía los dos pies fuera del sistema. Y el creativo era el que tenía un pie adentro y un pie afuera. Un pie adentro y un pie afuera. Lo cual es correcto. En esa época, en el año 61, Foucault escribe la historia de la locura. Histoire de la folie de raison. En la primera edición, que eran 700 páginas. Después salió acá un resumen. Ahora, Foucault no se interesó demasiado por Jung. Foucault, esa historia de la locura es muy interesante y tiene cosas válidas todavía, pero para mí, en cierta medida, está perimido. Porque él está diciendo, no es que no tiene razón en ciertas cosas, es limitado. Lo que está, él cuenta en realidad la historia desde el Renacimiento, aunque no es histórico, pero es una episteme arqueológica, no histórica, pero no importa, simplificando, cómo la locura pasó a ser desde el Renacimiento hasta su época, hasta la psiquiatría, más la historia de una sujeción, de una búsqueda de poder, como que el loco, antes de la modernidad puramente dicha, en realidad no era necesariamente un loco, sino era un ser raro. Después se lo asimiló con los bribones, etcétera, se lo encierra confusamente, ¿no? Y luego se medicaliza a fines del siglo XVIII. Eso es correcto. Lo que pasa es que hay cosas en el medio que a Foucault se le escapan, o que no le pone el foco, y que podría yo relacionar con Jung y con la antigüedad. Se le escapa la antigüedad, y no es un problema histórico. Es que esa antigüedad que a él se le escapa tiene vigencia hoy. Y eso es lo que yo quisiera explicar. Y tiene mucho que ver con Jung. Qué coincidencia. Jung muere en el 61. En ese año publica Foucault ese libro. Por supuesto, Jung no tenía ni idea. Foucault no podía tenerlo. Y Foucault apenas lo habrá conocido un poco a través de Lacan. Lo menciono simplemente como punto de referencia. Jung nace en 1875 y ahora están publicando justamente los libros visionarios. Lo que no podía conocer ni Foucault ni Lacan eran los libros visionarios. Esas tremendas visiones que Jung tiene, en donde ahí la locura aparece de alguna manera hablándonos más a nuestro tiempo y haciendo como una especie de, como abarcando 2000 años o más y dándole una vigencia al problema hoy. Porque ¿de qué me serviría hablar del pasado si no me influyen hoy? Es decir, esos libros tienen gran vigencia. Y lo voy a explicar brevemente, espero ser claro. Ya no podemos hablar tanto de sistema, antisistema. No. Vayamos primero a lo que era la locura de antigüedad y después lo paso a Jung. En el Fedro, que es un libro, una obra de Platón, estamos hablando del siglo IV a.C., donde supuestamente ya está toda la razón griega. El Fedro, el protagonista es Sócrates. Sócrates es la única vez que se va al campo con Fedro, su interlocutor. Y le dice, las mayores, Sócrates es un hombre racional, ¿no? Le dice,
las mayores bendiciones le llegan al hombre a través de la locura. En griego es manía. Entonces, ¿cómo? Pero agrega, siempre que sea locura divina. Manía sea. Locura, no es cualquier. Y después le habla de los 4 tipos de locuras. O sea, no lo voy a detallar ahora, pues podemos hablar. Después le dice cuáles son, concretamente. O sea, había una sabiduría de una locura divina que hace más sabios a la gente. La locura, lo digo rápido, sí, hay una locura que viene de Apolo, que es el entusiasmo. Entheos es Dios en uno, de ahí viene la palabra entusiasmo. ¿Cuánto hemos perdido el valor de las palabras? Totalmente. Está la locura, esa es la locura oracular, que tiene que ver con la pitonisa, que después ya venía de los pitagóricos, ¿no? Es la que prevé, la que adivina, pero no solo adivina el futuro, adivina la profundidad de las cosas. Está la locura dionisíaca, que tanto le gustaba a Nietzsche, pero ya lo prevé Platón. ¿Para qué es esa locura? Esa locura es más del cuerpo, de la energía, de este plano, intramundana, pero tiene una razón, vamos a llamar, voy a usar un término de Hahnemann, ¿no? De contemporáneo, homeopática. Lo que busca es sacar una enfermedad. Por eso que produce tremaciones, etc., ¿no? O sea, expulsa, como el chamán, que busca el espíritu bueno que saque al malo. Está la locura de las musas. Las musas son hijas de la memoria, Mnemosine y de Zeus. Pero no es la memoria de la recordación. El mismo Fedro está. Es la memoria que hace presente lo ausente, porque Mnemosine se había casado con Zeus y nacieron las 3 musas, después 9. O sea, las musas no son simplemente las patronas de las artes, son las que inspiran. Así empieza la Ilíada, ¿no? Canta, oh diosa, la coria del peri de Aquiles, coria funesta que causó infinitos males entre los aqueos. La diosa es las musas que hacen presente lo ausente. Por eso, Homero es el ciego. Homer significa ciego. Porque el poeta no necesita ver, ve adentro. Y la última, la más importante para Platón, es para Platón, pero por supuesto es toda una línea, es la locura erótica. Ahora que está tan de moda el eros, vayamos a Platón. Eso por supuesto lo retoma en el banquete. El eros es global, es integral. No lo hemos inventado ahora. Hay un eros de todos los planos. Lo que pasa es que en el simposio, así se llama el banquete, que es el otro diálogo, un simposio es un banquete. La bebida en común, digamos. Sí, claro. Bebida en común. Lo que pasa es que ahora los simposios son meros banquetes. Bueno, el banquete se ve claramente cómo el amor es integral. En este plano es circular, pero en el plano vertical se distingue, sin por esto disociar el amor a los cuerpos del amor a las ideas puras. Y el filósofo le enseña, porque hay distintos discursos, cuando habla Sócrates ahí, me salté ahora al banquete, ¿no? Son distintos discursos. Sócrates dice, yo aprendí de una mujer, una sabia mujer, que es el eros. Y es una locura, ¿eh? Por eso estoy hablando de locura. ¿De quién? De Diótima de Mantinea, un ser misterioso, que tenía el conocimiento del amor y que nos liberó de tantas plagas. O sea, acá nada de hablar. Si la sabiduría no sirve para la vida, no sirve para nada. Hablamos. Claro. Y entonces, el verdadero filósofo es un amante. ¿Por qué? Porque el amor es hijo de la pobreza y de la riqueza. No tiene el amor, es como el amante o la amante que tiene la riqueza de amar, pero tiene la pobreza de que depende de ser amado. Exacto. Bueno, busca por eso, y esa es la vida. Ahora, justamente, es interesante que hemos dislocado eso, que los cuerpos bellos, en el fondo, no es que están disociados. El Platón que enseñamos los profesores de filosofía es una porquería, ¿eh? Ese Platón dualista no existe para mí, es un error. Eso es un error que viene a través de Aristóteles. Ese dualismo lo hemos inventado y hasta Nietzsche, con todo respeto, a veces se ha equivocado en ese punto para mí. En el fondo, la vivencia fundamental del platonismo es la presencia del eros en un plano y en el otro. No hay dos mundos. Esos dos mundos, nunca dijo Platón dos mundos. Son dos lugares que es diferente.
Ahora, eso viene después, en otros... en síntesis, ¿qué pasa? ¿Cómo lo conectamos eso con el mundo contemporáneo y con el libro rojo? La locura esa... ¿Sigo? Porque, sí, adelante. Por favor. Bueno, por favor. esa locura, fíjense que es la divina. Ahora, ¿qué pasa con la otra? ¿Distinguían? ¿Para los dioses era todo lo mismo? No, lo que he desarrollado es la locura divina. Vamos ahora a la otra, a la locura. ¿Existe otro tipo de locura? Por supuesto. ¿La reconocían los griegos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque, obviamente, todo estado de desconexión o de falta de plenitud en todos los tiempos ha sido motivo de un grado de locura. Con lo cual, todo ser humano tiene un grado de locura. El problema está cuando es tan grande ese grado de locura que directamente me aleja no me permite articularme. Inicié hablando de algo muy, muy chato, muy contemporáneo, sistema antisistema. ¿Cómo se veía en la antigüedad eso? Se veía bajo una figura iniciática. Si uno va a Pompeya y ve la Villa dei Misteri, que son unos frescos maravillosos, vean los Dionisos ahí, que tiene una sola sandalia. ¿Por qué se llama así? Se llama el monosándalos. Fue fácil de entender, una sola sandalia. ¿Qué era? ¿Se le había caído la chancleta? Bueno, puede ser, pero no, tiene un sentido profundo. Porque también en Tucídides leemos que los guerreros que iban al frente iban con una sola sandalia. Eran preparados para morir, porque nadie muere calzado. La diferencia es que una cosa es la muerte en la batalla y otra cosa es la muerte iniciática. El monosándalos es aquel que es capaz, ya no de estar entre el sistema o el antisistema, es capaz de estar en lo sagrado y en lo profano. Correcto. Y la salud es esa capacidad que hemos perdido. Por lo tanto, lo que en el fondo propone Jung no es tanto sistema-antisistema, es que en nuestros propios términos seamos capaces de recuperar el umbral. El límite ya lo tenemos. El mundo es duro, cruel. La sociedad es cruel. Pero fíjense, Jaspers y los existencialistas, Jaspers creó la palabra situación límite. Él era psiquiatra y lo critica Jung. Está muy buena esa palabra, pero es limitada. Hay un maestro de la India que dice, qué lástima, tendría que haber dado la vuelta a la esquina, se quedó ahí, no dio vuelta a la esquina. Situación límite es, todos sabemos, hay momentos que estamos, angustia viene de angosto, ¿no? Que nos chocamos. Pero a mí me gusta distinguir la diferencia, me permito, perdón que hable en primera persona, pero distinguir, entre el mismo latín distingue, la palabra umbral en castellano tiene la idea de luz, ¿eh? Es una palabra... No, claro, es lo opuesto, umbrio. Sí, no, pero no, es lo que está, es la luz, si vamos al Corominas, no tiene que ver con la sombra, tiene que ver con la luz que se filtra, tiene que ver con lumbre, con la luz que se filtra. Claro, no es lo umbrío. No, vamos, la etimología, en realidad por eso, para no confundirnos, decimos la liminalidad. Liminal es la palabra tomada del latín. Umbral es una palabra que llega al castellano, pero el origen de la palabra es que es una luz que se filtra. Perfecto. Por lo tanto, no tiene un sentido umbroso. Correcto. De todas maneras, el umbral es algo que tiene luz y oscuridad. Correcto. La diferencia es que el límite es seco. No hay nadie. En latín está la misma raíz entre limen y limes. O sea, en la frontera que no se pasa y el umbral. Y el secreto del umbral está en todas las tradiciones. Pasar un umbral, no solamente físico, sino en la vida. Yo me llegué acá, lo que pasa es que es una cosa más de este mundo, pero no deja de ser un umbral, ¿no? Claro, claro. Interno más. Ahora, el umbral verdadero importante no es tanto el externo, sino los verdaderos umbrales que tenemos que pasar. En el amor, en la vida. ¿Qué hacen las tradiciones en el umbral? Todas. ¿Se equivoquen o no se equivoquen? Ponen un símbolo. Porque el símbolo permite hacer que he pasado un umbral con sentido. Y como en el mundo contemporáneo ha perdido la distinción entre lo sagrado y lo profano, todo es lo mismo. Entonces, hemos perdido, tampoco lo podemos inventar. Dice, bueno, ahora vamos a ponernos serios. Totalmente, claro. O sea, no es algo que se puede construir. No es por decreto. No es por decreto, Correcto. aunque queramos. Claro.
es algo que requiere un trabajo interior. Y el mensaje de Jung, en el fondo, estoy reinterpretando, perdón, es que debemos trabajar el umbral. Ojo, hay otros autores como Victor Turner, que tiene un libro que se llama La selva de los símbolos, que independientemente... O sea, hay otros autores que intuyeron esto. Lo que es tremendo es y masivo la inspiración que Jung ha tenido y que retuvo y trató de traducir en libros científicos y por eso guardó el secreto de su experiencia. Y ahí tenemos en el libro rojo, pongo concretamente, y ya aplicado a nuestro mundo, él habla de 3 o 4 formas de locura. Él habla de la locura de este tiempo, que es una pequeña locura, la que tenemos todos. A ver, la locura neurótica. La neurótica viene del sistema. Que nos comemos, estamos siempre nerviosos, que yo mismo que estaba acá, que llegaba tarde, que si me sirvieron, tengo un rico café, esto acaricia mi neurosis, ¿no? Jung fue el creador de la palabra complejo, no Freud. Claro que Freud hablaba de trauma, después tomó si bien, por supuesto que el error de las historias de la psicología, eso lo dijo Lemberger claramente, es decir, que es explicar se llama la leyenda freudocéntrica. Ojo, respetando a Freud, que fue un genio, que fue un genio. No, una cosa no quita la otra. No estamos haciendo River Boca, que alguno acá se puede serlo. Eso es un juego. No está mal contraponer. Pero estamos hablando de que Jung iba por otro lado, independientemente de su contraposición a Freud. Bueno, a lo que voy, dejando eso, no quiero entrar en Freud, es una leyenda, de todas maneras, contratable. El propio Freud dice, nadie puede acusarme a mí de no haber leído a Schopenhauer. Sí, había mucho. El tema, la palabra inconsciente aparece ya en fines del siglo XVIII, ¿no? Y había una psiquiatría dinámica antes de Freud y de todos, lo cual no le quita ningún mérito a Freud. Volviendo, quiero decir que cuando Jung comienza a armar su propia obra, él era 19 años menor, y le pasa esto, él dice, una cosa es la locura de este tiempo, eso está en el libro rojo, habla de los 3 tipos de locura, después se habla de una cuarta. Uno es de este tiempo, en mis términos sería neurótica, que no la pasamos muy bien, o sea, pero nos adaptamos, es decir, y lo que pasa es que vemos que ahora está haciendo agua por todos lados esa locura de este tiempo. Y es lo que Jung anticipaba. Esto estamos hablando de más de 100 años. Él decía, esta locura va a generar epidemias psíquicas. Y por eso anticipó las 2 guerras. O sea, no lo vamos a poder aguantar. Es decir, esta locura de este tiempo, en su momento, estaba guiado por, justamente, tiene que ver mucho con Nietzsche y con Goethe, ¿no? Estaba guiado solamente por valores morales, que no es que sean malos, son necesarios. O sea, Jung dice, es necesario para conectarme con lo otro, tengo que tener un punto de apoyo. Por eso, por favor, que yo diga esto no significa que una persona no tiene que ir al médico o al psiquiatra o al terapeuta. Por favor. O sea, tiene que... El otro día vi una persona y me decía, no, está todo mal, no voy al terapeuta. No, momento. Si yo salgo, yo tengo que... Eso es muy claro. Hay que... La máscara, el tomado no como algo malo, sino como la asimilación a la cultura, por más que esté envenenada, tengo que hacerlo, porque si no, me desquicio, ¿no? Correcto. O sea, por favor, vayan al médico y vayan al terapeuta. Pero estamos hablando de otro lugar. Es como si eso es necesario, pero no es suficiente, ¿sí? Uh-huh. Porque si no dice, bueno, no, total... O sea, no confundamos, es como si yo voy al dentista y le digo, no, todo es Dios. Mientras tanto, sacame la muela. Claro. ¿No? Bueno. O sea, todo depende de la escala en donde se pone. Claro. Ahora, lo que es interesante es que lo que Jung dice, Jung era médico y psiquiatra, y él atendía a la gente, él fue uno de los creadores de los términos de la psiquiatría, pero él dice, en el año 28 escribe, nuestras fobias y nuestras obsesiones, mejor dicho, al revés. Fobias y obsesiones en términos que prácticamente él estuvo en la gestación de eso. Así que dice, perdón, al revés. Él dice, el ser humano occidental, digamos, él se refiere al europeo, pero es el occidental, cree que ha superado a los dioses. Pero en realidad los dioses, o sea, los mitos, esos mitos, se han transformado en obsesiones y en fobias.
Excelente. Entonces, agrega él, mejor dicho, los dioses ya no habitan más en el Olimpo. Tampoco los griegos creían que eran tan tontos. El Olimpo era algo. No. Sino ¿dónde habitan? En el plexo solar, en la panza. Y son motivo de curiosidades médicas. Y producen epidemias psíquicas. Y perdón que lo que digo a continuación, con todo, mejorando los presentes, particularmente entre políticos y periodistas. Año 28. Del siglo... Bueno, sí, estamos en el 25, casi 100 años. Y él dice, esto se va a agravar. Es por eso que, así como en el 13, él tuvo... las visiones de la guerra. Visiones de la Primera Guerra Mundial. En el 32 hay una conferencia, porque todo es muy fácil ser profeta del pasado, ¿no? Una conferencia donde él dice, si seguimos así va a haber otra guerra mundial. Claro. Y cuando él muere, poco antes de morir, murió en el 61, dice, en 50, 60 años, según parece, comentó a quienes la cuidaban, yo veo muy mal la cosa. Vemos que no, veo algo grave que va a ocurrir. Y estamos ahí. No digo que tenga razón Jung y podemos no estar de acuerdo, etc. Sigamos con las locuras. La locura, desde tiempo, es la neurótica. Es la que yo controlo todo, termino el día. Y cada vez estamos más frenéticos, porque tenemos menos tiempo, estamos cada vez más medidos. Galileo fue el que inventó el segundo. No lo inventó, ya estaba inventado. Pero digo, que lo dividió. Exacto. O sea, cada vez tenemos menos tiempo, aunque ahorramos más tiempo. Vieron que el tiempo se nos escapa. Podemos conquistar espacio, pero el tiempo no. Es verdad. Bueno, ¿qué se contrapone? La locura patológica. O sea, él dice sentido y contrasentido. En alemán es Sinn, Widersinn. O sea, cuando yo me voy al otro lado y pongo las dos patitas en otro lado. Por eso no ponga las dos patitas en otro lado. O sea, quiero salir totalmente de eso. Y ahí volvemos a la idea inicial. Un pie en un lado, un pie en el otro. Cuando yo estoy ahí, pero no solamente estoy ahí, sino que soy consciente de que estoy ahí y resisto la tensión entre la afuera y la adentro y lo incubo, para eso están las prácticas, para eso está el símbolo, para eso está, justamente como Jung dice, como se ha arrasado bastante, si los templos están en ruinas, no significa por esto que alguien puede tener su religión y si es honesto, es como que recupera. O sea, Jung dice, se puede recuperar en la medida que se ha vivido de dentro. Si yo recupero, sea porque lo hago afuera, o sea porque es una espiritualidad que incubo interiormente, ¿no? Con el cuerpo, con el alma, con los medios que fueran, es lo como es en la India. Cuando se concentra la energía psíquica, en la India lo llaman tapas no las tapas españolas, ¿no? Sino tapas significa ardor. Exacto. Y el ardor es una incubación. Eso está en la India. Fíjense como cuando hay una palabra por algo. Esa incubación es creatividad. Y esa creatividad, si no es solamente aplicada a algo práctico, pues enseguida quiero dar un curso y decir que soy maestro. ¿Vieron? Yo aprendí tanto que... El gurú. ¿no? Claro, entonces tengo un fin de semana, ya me iluminé, se me ocurrió una idea y doy un curso. Justamente no somos capaces de guardarnos nada. Por eso, eso de esotérico exotérico no es una cuestión de me escondo o no me escondo. Es que lo esotérico significa interior. En el mundo sufi se llama al-batin. Y lo externo es al-zahir. De ahí ese cuento, el Zahir de Borges, que yo escribí un libro sobre eso, ¿no? Exactamente sobre ese tema. ¿Cómo se llama el libro, Bernardo? El libro se llama El nombre de la rosa y la rasgadura del velo. Ah, excelente. Una aproximación apócrifa a la obra de Borges. Y es un librito chiquito donde apócrifo estoy tomando en el sentido común significa falso. El sentido gnóstico antiguo significa secreto. Por eso el Evangelio no es que se hicieron los canónicos y los otros eran falsos, sino que el mismo Evangelio de Tomás, el título es Evangelio de Tomás Dídimo, porque Tomás significa gemelo en hebreo y Dídimo gemelo en griego. O sea, es como gemelo. ¿Gemelo de quién? De Jesús, de Cristo. El Evangelio de Tomás Dídimo es el Evangelio secreto, apócrifo. El secreto porque no dice que Jesús fue aquí y fue allá, sino directamente son enseñanzas. Bueno,
por eso Jung él decía, no puedo solamente trabajar en mi psique y en las pacientes. Por eso iba a los gnósticos, a la alquimia y todo eso. Y encontraba que toda esa cultura soterrada, en definitiva, que igual emerge por todos lados, en definitiva es la tradición oculta que está en nuestra alma. Entonces, volviendo a la práctica, la primera locura es de este tiempo, neurótica. La otra, vamos a simplificar, es la psicótica, ¿no? O el trastorno mental grave, utilizando un lenguaje muy psiquiátrico, de DSM-5, no importa. Pero y la tensión interna hace que del límite pasemos al umbral. El límite, bueno, lo que pasa es que son niveles y niveles. Y vamos, estamos de un lado, estamos del otro. O sea, es normal que voy afuera y tengo que estar más de un lado. Voy al otro y me voy a dormir y estoy solito. Pero el tema es que haya una parte mía, esa es la vía media. La vía media no es un poquito acá, un poquito allá. No pese la vía media, no, yo soy moderado, un poquito peco o un poquito hago... Más budista, digamos. Claro, claro, es más duro eso, en fondo. Es decir, como que soy malo un día, en el ratito soy bueno, ¿no? No, eso es precisamente, eso es absolutamente psicótico, eso es perverso. La idea es ver esa tensión y encontrar que la sombra que está afuera y la luz que está afuera también está en mí. Y la incubo, la trabajo internamente. Ahora, lo hacemos y eso no es tan fácil. Cuando eso ocurre, quizás reaparece esa locura divina en el ser humano contemporáneo. Ahí será la tercera locura. La locura de este tiempo, la locura, digamos, trastornada, lo que fuera, la locura del contrasentido y la locura de este tiempo. Hay una cuarta que es la total pérdida, y hay una cuarta que va dando, bailoteando ahí, que es lo que en alemán se llama Narrheit, que es payasesca, que es la de que salta por un lado para otro. De hecho, ahí está, a fines del siglo XV, ese famoso el barco de los locos, ¿no? Sí, la nave de los locos. Sí, bueno, claro. Pero viene de algo muy antiguo, que es la figura del bufón, que se mantiene, digamos, que aparece en las cortes del rey, que aparece en el Fausto II, o sea, que es en el fondo tiene que ver con la figura de Mercurio, de Mefistófeles. Es el que en realidad tiene que ver con el humor. Porque, bueno, yo tengo una idea de que el humor tiene justamente distintos registros. Uno está el humor, digamos, que nos alivia a todos. Nos descansa. Un humor sanador. Un humor diríamos. sano, que está muy bien, que aliviana la sombra. Entonces digo que, y si lo compartimos, mejor, ¿no? Como, bueno, Macedonio Fernández acá es un genio para eso. Y eso es, sí. Otro, y que yo diría que Jung decía, es importante ese humor. Hay que entretenerse, que no estamos hablando. Yo que soy profesor, todo el mundo me dice, bueno, hablame de la historia. Yo un punto que yo me pudro, yo tengo ganas de reírme también, ¿no? Bueno, ese es el humor, digamos, de la vida, que entretiene. Más o menos es como el descanso, y es necesario, individual y colectivo. Después está el humor que daña. Claro. Cuando me burlo. Y que puede ser perverso y loco, y dañino. De hecho, la palabra broma, en castellano, ¿sabe dónde viene? Viene del caracol que se pegaba en los barcos y los hacía hundir. Claro. Y tiene que ver con bruma. Por eso broma pesada es una redundancia. Claro. En la broma La broma es pesada. Exactamente. Está ese texto hermoso de Freud sobre el chiste y su relación con el inconsciente, pero donde él lo que muestra es que el chiste sale, ¿no es cierto? Bueno, como que el inconsciente a veces sale a través del chiste. Pero dejando de lado Freud, para resumir, y yo creo que hay otro humor, que es el humor que salva, es el más difícil. Es el humor que utilizan el budismo zen, es el humor de los locos santos que existieron en todas las tradiciones. Por ejemplo, bueno, imagínense que muchos santos han sido vistos como locos, algunos eran locos en serio. Hay un libro llamado Crazy Saints, que no sabemos si eran locos o no, de los primeros tiempos, pero otros que no, que jugaban a ser locos. Es muy común en el lexicasmo, por ejemplo, en los rusos se llama el Irodivi. En Tarkovsky, yo he escrito un libro con mi hijo sobre el cine de lo sagrado, ahí, si les puede pasar si quieren, con Mariano, mi hijo que es cineasta,
cine de lo sagrado, y dedicamos un capítulo a la santidad. Y la santidad tiene mucho de loco, pero la diferencia es que el santo es un loco, si ustedes lo ven, a Santa Teresa, etcétera, parece como loco. Totalmente. Y de alguna manera rompen, pero no rompen, no es que porque son transgresores son buenos. Transgredir es una cosa muy fácil. La idea es que es consecuencia de un mensaje que se está transmitiendo y no al revés. Porque si no es lo mismo que venga un tipo a romperme todo, ¿se entiende? Totalmente. Ahora, esa figura existe también, por supuesto, en la India. En la India es más fácil porque lo sagrado cada vez menos, ¿no? Cada vez está más, pero digamos... Occidentalizado. Claro, está occidentalizado, pero el umbral está cada vez más... pero es lo que se llama el baúl, ¿no? En fin, está en todas las tradiciones, ¿no? No voy ahora a extenderme, pero pregúnteme, así como mencioné en Platón, quizá lo reconocía, o sea, no hay tradición que no tenga esto, porque son el chamán. De hecho, el chamán está... ¿Vieron la figura del trickster? Sí. A veces puede llegar a ser... se deforma y pasa a ser patológico, y se saca de contexto y pasa a ser el bufón. Pero en su contexto, digamos, es el que me muestra las cosas del revés. Me revierte las cosas. Da vuelta a la media, diríamos. Exactamente. Eso es un cuarto tipo de locura que puede ser divina, pero que puede asimilarse a las otras tres. Y Bernardo, le voy a tener que pedir un enorme favor. Estamos llegando al final. Perdón, me tomé todo el tiempo. No, hizo muy bien. Queríamos escucharlo totalmente, pero estamos llegando a la hora y si les parece, si ustedes están de acuerdo, lo volvemos a convocar. Bueno. Pero que venga con tiempo. ¿Podrá venir a las 3 de la tarde? Sí, por favor, sí. Así tenemos tiempo. Voy a contar un chiste de Macedonio. ¿Cómo no? Adelante. De Macedonio Fernández. Por favor. Nuestro gran Macedonio Fernández, que yo fui muy amigo del hijo, porque de Adolfo de Vieta, ¿no? Macedonio Fernández hablaba de humor metafísico. Y él construía chistes, decía que había humores que liberaban, y eran los metafísicos. Y entonces un chiste que él creó es este, es el siguiente. Faltaron tantos a mi conferencia que si falta uno más no cabe. Y después dice, sobre esto se puede hacer variaciones, se puede hacer lista de faltancias entonces. Pero Gutiérrez va a decir, yo falté antes. Sí, pero Pérez va a decir, yo falté mejor. Bueno, perdón, con eso terminamos. Gracias. Lo estaremos convocando pronto, sí. Bernardo, es un placer. Nos habíamos anotado preguntas, pero bueno, lamentablemente estábamos cuando con quieran, el tiempo. Es un gusto y perdón, espero no haber sido a base de... No, para nada, al contrario. Muchísimas gracias. Gracias. Maxi, creo que sos el dueño de las cámaras. Homero. Ahí está Homero. Homero, ¿qué es lo que pasa? Ahí venido. Pedir disculpas al programa que sigue por tomarnos unos minutitos. 5 minutos más. Nos hemos tomado 5 minutos más. Exacto. Un cariño enorme a los muchachos. Ha sido un placer escuchar a Bernardo Donante, al doctor Bernardo Donante, que esperamos tenerlo pronto con nosotros. Así deseamos y con más tiempo. Gracias. Y gracias a todos los oyentes. Nos vemos el lunes que viene.